Estás escuchando el canal educativo de podcast del ciclo de grado superior de Gestión Forestal y del Medio Natural. Aquí encontrarás explicaciones claras y directas sobre los contenidos de cada módulo. Este episodio pertenece al módulo Gestión de Montes. Corresponde a la unidad de trabajo 2, episodio 3. Empezamos. Y bueno, para arrancar la sesión de hoy, me gustaría que nos imaginásemos una escena. Entramos en un pinar súper denso que lleva creciendo casi un siglo, hay silencio y de repente pues, se enciende una motosierra. El sonido inconfundible del monte. Exacto. Y el equipo forestal se prepara para derribar quizá el 30% de los árboles de esa zona. Para cualquiera que pase por allí, la primera impresión podría ser, de destrucción total. Parece que están arrasando el bosque. Pero para un profesional de la gestión forestal, lo que está ocurriendo ahí es una cirugía a corazón abierto. Destruida esa cirugía, digamos, es la toma de decisiones. Porque la diferencia entre destruir un monte y garantizar que sobreviva los próximos 100 años, pues radica en saber qué árbol cortar, por qué cortarlo y, casi más importante, qué árboles dejar intactos, ¿no? De eso trata precisamente nuestra inmersión de hoy. En el análisis anterior dejamos sentados los grandes principios selvícolas, la persistencia, la mejora continua, la multifuncionalidad y la adaptación. Y también vimos el concepto del turno forestal. Pero hoy el objetivo es entrar en la acción pura y dura. Vamos a ver cómo clasificar los tratamientos selvícolas según distintos criterios y a entender ese proceso crucial del diagnóstico selvícola. ¿Qué es lo que realmente nos permite elegir qué intervención técnica necesita cada situación en el monte? Porque, la gestión de montes no funciona con fórmulas mágicas. Es una disciplina técnica que requiere leer el paisaje antes de modificarlo. Y para empezar a leer ese paisaje, pues el vocabulario tiene que ser preciso. Vale, vamos a analizar esto paso a paso, porque aquí es donde surge una de las confusiones más clásicas que siempre vemos en este módulo. Hablamos constantemente de tratamientos selvícolas y de sistemas selvícolas. Y, a veces se usan como sinónimos, pero para nada lo son. No, ni de broma. Un tratamiento selvícola, basándonos en los apuntes, es cualquier intervención técnica que se realiza sobre una masa forestal con el objetivo de modificar su estructura, su composición o su dinámica para acercarla a un estado deseado. Puede ser, pues, desde entrar con una cuadrilla a hacer una simple limpia de matorral bajo un pinar joven, hasta, ejecutar una poda, aplicar fertilizaciones o realizar esa clara selectiva en el bosque maduro que imaginábamos al principio. La acción concreta, física, de ir al monte y transformar la masa. Eso es el tratamiento. Entonces, si el tratamiento es la acción concreta, ¿qué es el sistema selvícola? A ver si esta analogía sirve, que a mí me ayuda mucho. Imaginemos el deporte de alto rendimiento. Un tratamiento sería como hacer una sesión de sentadillas un martes por la tarde. Una acción muy puntual. Eso es. Mientras que el sistema selvícola sería el plan de entrenamiento completo de varios años que te diseñas para correr una maratón. Me parece una analogía buenísima, porque captura la escala de tiempo de la silvicultura. El sistema selvícola es el conjunto coherente de tratamientos que se aplican a lo largo de todo el ciclo vital del bosque, o sea, desde que nace hasta la corta final. Todo con una secuencia lógica orientada a un objetivo. Claro, no vas improvisando sobre la marcha. Exacto. El manual nos da un ejemplo clásico, que es el sistema de aclareo sucesivo uniforme. Este sistema no es ir un día y cortar. Incluye 4 tratamientos sucesivos a lo largo de años. Cortas preparatorias, luego diseminatorias, luego aclaratorias y finalmente las cortas finales. Todo orientado a un único objetivo, que es conseguir la regeneración natural de la masa. Cada una de esas 4 cortas es el tratamiento. La coreografía completa es el sistema. Y claro, con tanta variedad de intervenciones, necesitamos clasificarlas. Y aquí el temario nos marca 4 grandes criterios. Según el elemento sobre el que actúan, o sea, suelo o vuelo. Según el momento de aplicación, regeneración o mejora. Según su intensidad, que pueden ser suaves, moderados o intensos. Y según su objetivo, ya sea mejora, producción, protección o restauración. Y claro, viendo todos estos criterios. Espera, te lanzo una pregunta. ¿Un mismo tratamiento puede pertenecer a varias de estas categorías a la vez? Esto plantea una cuestión importante. Y la respuesta es que sí, rotundamente. De hecho, cualquier intervención real en el monte se define cruzando todos estos criterios. Cuando actúas, estás en un momento concreto,
con una intensidad concreta, sobre un elemento concreto y con un objetivo claro. Todo a la vez. Actúan directamente sobre el sustrato edáfico para mejorar sus condiciones físicas, químicas o hídricas. Que, a ver, suelen ser muy habituales en repoblaciones forestales donde el suelo está degradado o compactado o muy empobrecido. Hablamos de laboreos como el subsolado, el hallado, los aterrazados. O también las enmiendas, fertilizaciones, crear drenajes si hay encharcamiento o aportar materia orgánica. Son como la preparación del terreno para que el bosque pueda prosperar. Eso es. Y una vez que tienes el soporte edáfico listo, pasamos a los tratamientos sobre el vuelo, que digamos actúan sobre la parte aérea de la masa. El arbolado adulto, el regenerado, el matorral, el sotobosque. Exacto. Y aquí incluimos las limpias, clareos, claras, entresacas, cortas de regeneración, podas, desbroces. Es que estos son los más frecuentes en silvicultura. Son el auténtico núcleo de la disciplina, vamos. Aquí es donde se pone realmente interesante, Ujú. porque no son opciones excluyentes, ¿verdad? No compiten entre sí, sino que se complementan de una forma espectacular. Totalmente. Imagínate una repoblación. Primero preparas el suelo, metes maquinaria para un subsolado o un hallado. Ese es tu tratamiento de suelo. Y después, a medida que la masa crece, pues vas aplicando tratamientos sobre el vuelo, como limpias, clareos o podas. O el ejemplo de una masa adulta que se ha quedado estancada porque le faltan nutrientes. Ajá, ese es muy bueno. Ahí puedes aplicar una fertilización en el suelo, pero si la combinas con una clara en el vuelo, la jugada es redonda. Eliminas competencia y los árboles que dejas aprovechan a tope esos nutrientes nuevos. O sea, haces una sinergia perfecta entre suelo y vuelo. Y fíjate, si nos llevamos todo esto a nuestro contexto insular, a Canarias, hay particularidades muy marcadas. Los tratamientos de suelo son vitales en muchas repoblaciones sobre suelos volcánicos recientes o en terrenos degradados por incendios históricos o por sobrepastoreo. Sin ese subsolado inicial, la planta ni agarra. Ya, claro, las raíces chocan con una pared. Pero luego está el contraste fascinante que menciona el temario con la laurisilva. En el Monteverde, meter maquinaria para hacer tratamientos sobre el suelo es prácticamente innecesario. Innecesario y te diría que hasta contraproducente. Claro, es que destruirías esa estructura natural tan frágil. Exacto. El suelo de la laurisilva tiene una hojarasca y una microbiota, unos hongos, que son la vida del ecosistema. Si entras a alterar eso, rompes un equilibrio dinámico de miles de años. Ahí el suelo ni se toca. Vale, pues ya hemos explorado y dónde actúan los tratamientos, suelo y vuelo. Ahora la transición lógica nos lleva al cuándo se aplican en la inmensa vida de un bosque. Y la línea divisoria aquí separa los tratamientos principales de los intermedios. Pues, a ver, los tratamientos principales, que también llamamos de regeneración, tienen un objetivo clarísimo: establecer una nueva generación de árboles que sustituya a la anterior. Es el momento del relevo. Marcan el inicio de un nuevo ciclo silvícola. Y además son los que determinan si el bosque del futuro será una masa regular, irregular o mixta, ¿no? Exactamente. Ahí entran las cortas de regeneración en todas sus fases, las cortas a hecho, por bosquetes o los recepes completos de los que hablábamos. O sea, quitas lo viejo para que nazca lo nuevo. Y luego están los tratamientos intermedios, o de mejora, que, como su nombre indica, ocurren en medio, durante el desarrollo de la masa entre esa regeneración inicial y la madurez final. Aquí el objetivo no es regenerar nada. No, aquí no buscas que nazcan árboles nuevos, buscas mejorar la estructura de los que ya están, acelerar su crecimiento, darles mejor forma. Exacto. Hablamos de las limpias, los clareos, las claras, las podas y los desbroces selectivos. Y si conectamos esto con la perspectiva general de la vida de un bosque, imagínate una masa regular clásica. Empezamos con la regeneración, la plantación. Al poco tiempo, cuando los árboles son pequeñitos y el matorral amenaza con asfixiarlos, aplicamos limpias. Simplemente para que sobrevivan. Claro. Luego la masa crece, entra en la etapa joven, las copas se tocan y empieza la competencia feroz por la luz. Ahí entramos con los clareos. Años después, ya son adultos, queremos seleccionar a los campeones, a los mejores pies, y hacemos claras. Y a la vez les hacemos podas para que el tronco crezca recto y sin nudos. Eso es, buscando calidad de madera. Y finalmente, cuando la masa alcanza la madurez y llega al torno forestal, volvemos a aplicar los tratamientos principales de regeneración. Es un ciclo constante.
Y de nuevo el contexto de las islas nos da ejemplos perfectos. En las repoblaciones de pino canario que se hicieron en su día, las densidades iniciales eran altísimas. Había demasiados pinos compitiendo por muy poca agua. Así que en esos pinares, los tratamientos intermedios, o sea, los clareos y las claras, son importantísimos para evitar el estancamiento. Si no entras a clarear, esos pinos se quedan raquíticos. Invierten toda la energía en crecer hacia arriba y acaban debilitados y vulnerables a las plagas. Pero, en cambio, si nos vamos otra vez al Monte Verde, a la laurisilva, la dinámica es opuesta. Bajo la cubierta de los laureles y las fallas, la propia naturaleza ya regula la estructura. Un árbol viejo cae, abre un claro, y la luz hace que los jóvenes del sotobosque suban. Es un ecosistema que se gestiona solo. Totalmente. Por eso los tratamientos intermedios allí son súper escasos. O se limitan, no sé, a eliminar algún pie puntual que esté muerto o suponga un riesgo fitosanitario. El gestor forestal ahí simplemente da un paso atrás y deja que el bosque haga su trabajo. Bueno, ya sabemos el qué hacer, dónde hacerlo y cuándo hacerlo. Pero nos falta abordar la magnitud del asunto, el cuánto cortar. Y sobre todo, cómo demonios toma el personal técnico esa decisión final cuando está en medio del monte. Pues para medir el cuánto, manejamos dos conceptos clave: la periodicidad y la intensidad. La periodicidad es simplemente el intervalo de tiempo entre una aplicación y la siguiente. Cada cuántos años entramos al monte. Vale, Y la intensidad es la proporción de masa que eliminamos, que se puede medir contando el número de pies, o sea, de árboles, o usando el área basimétrica. Y aquí tenemos 3 grados. Hablamos de intensidad suave si eliminamos menos de un 20 o 25%. Moderada si estamos entre el 25 y el 35%, y fuerte si superamos ese 35% de extracción. y aquí el manual nos recalca una máxima práctica que es vital. Siempre es mucho mejor aplicar tratamientos suaves y frecuentes que tratamientos intensos y muy espaciados en el tiempo. A ver, económicamente igual es más barato ir una vez y arrasar con el 40% para no volver en 30 años, pero biológicamente es un error. Es un error gravísimo. Imagínate el shock para el ecosistema. Si haces una corta intensa y dejas a los árboles aislados de golpe, esos árboles que llevan décadas apoyándose unos en otros para resistir el viento, pues al primer temporal se van al suelo. Como si fueran bolos, claro. Tal cual. Y además, el suelo que llevaba años a la sombra de repente recibe un sol de justicia. La humedad se evapora, la microbiota sufre y el matorral agresivo explota por el exceso de luz. Por eso los tratamientos suaves son mucho menos traumáticos. Permiten una corrección continua sin desestabilizar la masa. Y en Canarias esto es especialmente crítico. Muchas de nuestras masas cumplen una función absoluta de protección del suelo en laderas que son súper escarpadas. Casi verticales en algunas islas, sí. Imagínate meter ahí una clara de intensidad fuerte. Dejas la ladera desprotegida y con las primeras lluvias torrenciales provocas un problema de erosión terrible. Así que por aquí las intensidades suelen ser moderadas o directamente débiles. Es una cuestión de seguridad territorial más que de producción. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? O sea, llegamos al momento de la verdad. Tienes a un profesional forestal de pie frente a un rodal, con el spray de marcar en la mano. ¿Cómo decide qué tratamiento aplicar? Puedes realizando lo que llamamos el diagnóstico selvícola, que es, digamos, la síntesis de 3 grandes factores. El primer factor son los objetivos de gestión. No es lo mismo buscar producción de madera, que te va a exigir claras fuertes y podas intensas, que buscar protección del suelo, donde tu prioridad es mantener una cubierta permanente y evitar cortas intensas a toda costa. O si el objetivo es conservar la biodiversidad, que igual ahí decides dejar madera muerta en el suelo o mantener árboles huecos a propósito para la fauna. Exacto. El objetivo manda. El segundo factor son las características de la estación. Esto es fundamental. Nos referimos al clima, el suelo, al relieve. Si estás en una estación muy fértil, con suelo profundo y buen régimen de lluvias, pues el bosque tolera tratamientos más amplios, porque cicatriza rápido. Pero si estás en una estación de baja calidad o en esas laderas empinadas canarias que decíamos, con poca lluvia, Pues ahí estás obligado a ser muy conservador. Tienes que aplicar intensidades muy bajas, porque el margen de recuperación del bosque es mínimo. Y el tercer factor del diagnóstico es el estado actual de la masa. O sea, qué especie tienes delante, qué densidad tiene, qué edad y, sobre todo, su estado sanitario. claro, no vas a meterle el mismo corte a un pinar joven súper vigoroso que a uno viejo y atacado por plagas. Evidentemente.
Su capacidad de respuesta ante la motosierra es completamente distinta. Y, bueno, lo fascinante de esto es que demuestra que la selvicultura carece de recetas universales. Ya, no vale copiar y pegar. Exacto. Lo que es un éxito rotundo en un bosque maderero europeo puede fracasar estrepitosamente si intentas aplicarlo tal cual en un pinar canario de protección. El diagnóstico es el filtro que adapta la teoría a la realidad del terreno. Pues es un resumen perfecto del inmenso valor que tiene realizar un buen diagnóstico silvícola. Es la única forma de guiar los ecosistemas hacia su mejor versión, con cabeza y base científica. Pero construyendo sobre esta idea de que todo el sistema y todos los tratamientos dependen tantísimo de las características de la estación, o sea, de la temperatura, de las precipitaciones, del clima, me gustaría dejar una reflexión final para quien nos escucha, algo para investigar por cuenta propia. A ver, suena interesante. Si el cambio climático está modificando de forma tan acelerada y drástica las condiciones de nuestra estación, alterando los regímenes de lluvia y recalentando los suelos, estamos abocados a ver cómo nuestros actuales sistemas silvícolas, que planificamos minuciosamente a 100 años vista, se vuelven completamente obsoletos antes incluso de que la masa llegue a la madurez. Es una pregunta que da para pensar largo y tendido. Desde luego que sí. Es un reto inmenso para los diagnósticos del futuro. Y con este pensamiento nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos en este análisis sobre la gestión de nuestros montes. Nos escuchamos en la próxima sesión.